Bienvenidos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Barcelona Finance School. Hoy abordaremos un tema muy importante que es el real estate y más en concretamente la financiación. Un tema que veremos desde dos puntos de vista diferentes, desde la perspectiva de la financiación tradicional o entendida como bancaria y de la financiación alternativa. Para ello, hoy contamos con dos invitados de excepción. Con nosotros está Ana Suárez, profesora del programa ejecutivo de la Barcelona Finance School en Real Estate y directora de riesgos de Banco Sabadell. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí. Un placer es nuestro. Y también está con nosotros Diego Oliver. Diego Oliver es el Head de Debt Advisory de BNP Paribas Real Estate. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes a todos. Un placer igualmente estar aquí con todos vosotros. Muy bien. Pues oye, si vamos a tratar de lo que es el mundo de la financiación, y ya hemos dicho que lo intentaremos abordar desde dos puntos de vista muy diferentes, me gustaría, Diego, que nos hicieses una pequeña introducción de lo que vendrían a ser las diferencias fundamentales entre lo que vendría a ser la financiación tradicional y la financiación alternativa. Sí, bueno, esto puede ser lo podemos resumir en una frase o escribir un libro, ¿vale? Entonces intentaré estar un poco por medio. Básicamente la financiación tradicional o bancaria, pues es todos los préstamos de toda la vida que han venido vía banco, ¿vale? Pues el claro ejemplo de Ana que tenemos en esta mesa redonda. Y luego, pues la financiación alternativa, pues es básicamente toda la financiación que viene de pues, o fondos de inversión o de otras entidades que no son bancarias en este caso, ¿vale? Veremos luego pues, las diferencias de cada uno, pues que si los apalancamientos, que si los costes, los tipos, aperturas, cierres, etcétera, etcétera, pueden ser desde muy sofisticados hasta muy poco sofisticados y bueno, pues es un mundo en el cual que bueno, pues poco a poco va ganando terreno y veremos los próximos años qué tal va evolucionando. Muy bien, porque estabas hablando ahora de evolución y para que todos tengamos más claro lo que es esa evolución, permitirme hacer un marco de situación. Estamos hablando de lo que es la financiación, principalmente de activos de commercial real estate. En España En España el año pasado se cerraron alrededor de 14.000 millones en transacciones y de los cuales hubo un producto estrella, que fue el sector del living, el living en su concepción más amplia, ¿no? Luego fue seguido también de lo que es la inversión en hostelería y del retail, quedando lo que siempre entendíamos como producto principal del commercial real estate, las oficinas con un 13% de lo que fue transaccional. Dicho esto, toda esta inversión necesita de unos recursos ajenos y tú has hablado de una evolución, ¿no? Y ahí es donde quería ahondar antes de pasar a la siguiente pregunta. Si hacemos una foto actual, y según datos oficiales no tenemos, pero sí que según los datos de las diferentes consultoras nos hablan que ha habido sobre la financiación del año pasado, pues la banca nacional ha cubierto un 68%. ¿M? Lo que es la banca alternativa, la financiación alternativa, como bien decías tú, hay una evolución en positivo. Cada vez está cogiendo mayor porción de mercado. Este año, según los datos de las diferentes consultoras, aunque los importes o montos absolutos son diferentes, en porcentajes nos hablan de que algo más del 20% de financiación ya es alternativa en el mercado, ¿no? Esto pues puede llevar a diferentes reflexiones, ¿no? Y de ahí a que me gustaría, Ana, que nos comentases
pues cuáles son los principales requisitos que desde la banca se buscan a la hora de financiar los diferentes proyectos inmobiliarios. Vale, déjame que apunte un tema, porque hemos puesto la dicotomía de tradicional y alternativa, ¿vale? Y aunque sí que la banca es, bueno, sí, es un sector bastante tradicional, a la hora de financiación todo el mundo relaciona el tema de un préstamo. Cuando hablamos de sector inmobiliario siempre estamos hablando de préstamos a medida. O sea, la gracia que tiene este sector y lo apasionante cuando te dedicas es que no hay dos operaciones iguales. Entonces, la financiación bancaria pues también tiene su recorrido y su mundo para especializarse y para profundizar. Dicho esto, ¿qué es lo que nos miramos? Pues básicamente, y esto ya es una tendencia de hace ya ciertos años, sobre todo a raíz un poco de la crisis inmobiliaria, hay una especialización de todas las entidades financieras, hay una especialización y un foco con bastante expertise técnico a la hora de analizar las operaciones y de plantearlas. Entonces, los requisitos, nosotros en banca lo que se busca es un poco estabilidad. Tú haces un análisis cuando te presentan el proyecto y tú lo que quieres es que ese proyecto, cuando se ha acabado el análisis, se ha autorizado y se ha formalizado, que te olvides, ¿no? Ya te dedicarás a otros proyectos y vendrán otras operaciones. La idea es buscar esa estabilidad. Y esa estabilidad se busca basándote mucho en el sponsor, conociendo muy bien quién está fomentando ese proyecto, quién ha sido el que está detrás, el que ha pensado y el que va a gestionar ese proyecto, o sea, que tenga calidad, que tenga expertise y que además también tenga posibilidad de reaccionar si el proyecto no sale como se quisiera. Y también hay mucho foco en el tipo de activo. ¿Vale? Entonces aquí hay diferentes apetitos, diferentes maneras de afrontar la financiación a los diferentes diferente tipología, ¿no? No es lo mismo financiar una nave industrial que un hotel, que un residencial. Entonces, yo te diría que lo más importante es la calidad del sponsor y la calidad del activo. Porque acabas de decir cosas muy interesantes como esta última de calidad del activo. Y leyendo los datos que decíamos anteriormente, ¿no? Donde pues la financiación alternativa está cogiendo más market share, dijésemos, con algo más del 20%. Y cuando hemos citado lo que son los activos donde han habido la tipología de activo, el asset class con mayor número de transacciones es el mundo del living, ¿no? ¿El banco tiene apetito acorde a la tipología de activo o el banco tiene apetito según el estado del proyecto, ya sea desarrollos, valor añadido o proyectos ya en estado de explotación? No, el concepto de apetito que tiene cada entidad financiera ante el mercado, en este caso el mercado inmobiliario, depende de cada una. Y esto también es una novedad, ¿no? En su estrategia tiene que definir qué porcentaje de su balance o cuántos millones va a dedicar de su portfolio a financiar, pues en este caso el sector inmobiliario, y dentro del sector inmobiliario, qué activos y qué tipología le va a parecer más atractivo. Entonces, pues si el mercado, el asset más importante o el más tradicional en el mercado español, pues puede ser el living, pues allí pues hay un porcentaje que dedicará pues a lo que son tradicionalmente los préstamos promotor y este tipo de proyecto, y luego lo completará. Y depende de la posición que tenga, todos tenemos un portfolio, los bancos también, y entonces también habrá una diversificación de riesgo y decidirá si en un determinado periodo de medio o largo plazo se quiere posicionar más o menos en diferentes activos. Yo creo que eso depende de cada entidad, pero se tiene muy en cuenta también el mercado y lo que se busca es lo que te comentaba antes, se busca rentabilidad y se busca tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como esa estabilidad de portfolios pues que sean rentables, pero que no den sustos. Como decíamos, Diego, la banca, que sigue siendo el principal lender del mercado, deja pues una parte considerable sin cubrir, y esto lo están cubriendo pues nuevos players en el mercado. ¿Nos podrías decir hoy qué tipo de financiación alternativa nos podemos encontrar?
Sí, a ver, yo creo que en los últimos años ha cambiado muchísimo, ¿vale? O sea, yo recuerdo, pues, no sé, pre-COVID, basta, o sea, no sé, año 2018, hablar de financiación alternativa y era la típica financiación alternativa que era casi equity, un doble dígito medio, que, bueno, pues habían ciertos players que utilizaban. Obviamente, pues el riesgo que metían en la operación para poner menos equity, el retorno si iba bien era mayor, pero bueno, eran ciertos players que, bueno, pues les gustaba mucho el riesgo y obviamente pues por las garantías que pedían en aquella época suelen poner pues sobre todo las dobles Luxco famosas, las dos compañías luxemburguesas por encima y no era más que nada pues si había cualquier bache ignoraban las acciones de arriba, ejecutaban y se quedaban el activo con todo el descuento, ¿no? que tenían. Entonces, ese mundo que penetró mucho en las cabezas de mucha gente en esa época ha quedado dentro de gente que ya estaba en esa época en el sector y a día de hoy nosotros, por ejemplo, nuestra labor un poco pedagógica, ¿vale? Con muchos de los, bueno, de los posibles que vayan a ser financiados en el mercado, es decir, oye, esto era otra época, ahora ya ha empezado a bajar bastante, sobre todo tipos, costes, riesgos, etcétera. Y como bien decías, antes estabas casi, pues eso, más o menos alrededor del 20% de financiación alternativa, pero es que, por ejemplo, en UK están casi 50-50, ¿vale? O sea, el volumen es totalmente casi igual, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Al menos todo lo que estamos viendo en los últimos meses barra año, diría, es todo el capital bastante core que está viniendo a España, desde fondos basados básicamente casi todos en Londres. Empezaron mucho viniendo los value add, ¿vale? Es decir, son fondos que financian más o menos el 65% de los costes a unos márgenes, pues, no sé, de alrededor empezaron, ¿no? Empezaron a bajar, los vi en 800, en 700 puntos básicos, en 600, o sea, empezaron a bajar y ya hay algunos que dependen de los sponsors, ¿no? Porque en deuda el location es muy importante, pero el sponsor a veces lo es casi más, ¿vale? Pues con según quién, ¿no? Aquí importa el sponsor y el tamaño, o sea, cuanto más ticket de financiación hay bastante más presión, pero están bajando ya los márgenes a 400 puntos básicos, que es, o sea, comparado con lo que veníamos de hace unos años, es una burrada, ¿vale? Para valor añadido. Entonces, aparte de... Perdona, Diego, que te haga, porque es que me sorprenden estos niveles de precios. Ahí serían financiar proyectos sobre los que la banca también tendría apetito, ¿no? Y llamémosle proyectos core. No. Con esos márgenes, incluso algunos en valor añadido, ¿vale? O sea, es decir, financiar no sé, un suelo pues, para construir el activo que sea, pues, o porque ya tiene operador o no, ¿vale? O porque es un buen sponsor y se fían. Pero lo que está viniendo aparte es capital muy core para incluso proyectos que están ya operativos y con su cash flow, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Básicamente, si miras todos los flujos de capital de los grandes gestores de fondos, están poniendo mucho capital en mucha gestora de deuda alternativa, entonces están creando pues un poco bolsillos, pues oye, pues el más core, el core plus y el value add, ¿no? Un poco como los equity funds, ¿vale? Pero en este caso los debt funds, ¿vale? Entonces, sobre todo en activos muy core, muy prime y con mucho ticket, ostras, hay ciertos players que ya están, vaya, rozando los márgenes bancarios, ¿vale? O sea, la verdad es que las vienen con mucha agresividad, vienen también con un tipo de amortización que no estamos muy acostumbrados en España a ver, ¿vale? Que pues incluso sin amortización, bueno, pues es un poco muchos paradigmas que están cambiando y desde ahí hacia arriba lo que quieras, ¿no? O sea, yo siempre decimos lo mismo, ¿no? O sea, es decir, claro, nosotros en este caso, en nuestro departamento, oye, asesoramos a nuestros clientes a financiarse de la mejor manera posible, ¿no? Desde bancaria hasta, oye, pues a lo mejor hay proyectos que oye, por lo que sea, pues hay que recurrir a esa deuda cara, ¿no? Como la de
decía antes de hace, pues eso, pues 8 años más o menos. Cada uno, pues, oye, tiene sus estrategias. Y normalmente cuando haces los blended, ¿no? Que se llaman, que es el mix, ¿no? Oye, pues si un banco llegaría, por definición, más o menos, al 40 o al 50%, ¿no? de los apalancamientos, oye, pues si te haces la diferencia de equity que tienes que poner, ¿no? De lo que tú ya tienes, no sé, del 80 al 100, ¿no? Pues ese 20-30% a un coste de equity, la gente como se suele convencer de esta manera, ¿no? Decir, oye, es que a lo mejor si me traigo un socio para esa parte, es que me va a costar más caro, ¿no? Obviamente tiene menos riesgo porque si no va bien la operación no cobra, pero si es algo que ya está bastante claro, o al menos el promotor lo tiene claro, el inversor, bueno, pues siempre el caro o el barato es poniendo siempre en perspectiva, ¿no? O sea, depende mucho el espíritu de la transacción en este caso. O sea, que nos vendrías a decir que dentro de lo que es el mundo de la financiación alternativa, bien se puede financiar a través de como equity o como deuda, ¿no? Sí, Y eso ahí, también. Pueden haber muchos híbridos, equity que sea convertible, o sea, deuda que sea convertible a equity en el caso de que pasen bueno, algunos problemas por el camino. También las principales diferencias suelen ser las prendas, ¿no? O un poco las garantías que se dan. O sea, un banco nunca te va a poner o exigir dos compañías luxemburguesas por encima, ¿no? Pues si hay algún problema. El problema básicamente por qué se hace esto es porque en 48 horas el activo es suyo, ¿vale? O sea, es decir, al fin y al cabo no están como, o sea, es decir, ellos quieren que les pagues, obviamente, pero que si hay problemas no lo van a ejecutar el día uno, pero obviamente si hacen las cosas no de una buena manera, pues obviamente pues hacen este tipo de estructuras. Que ahora ya hay bastantes que no lo piden, pero igualmente, por ejemplo, pues piden ignorar acciones de las compañías españolas, que bueno, pues ¿qué diferencia hay? Pues claro, pues si te ignoras solo el activo, si hay una ejecución hipotecaria, pues tardarás alrededor de 2 años, ¿no? en ejecutar y en tener la prenda. Si te ignoras la compañía, pues esos tiempos se reducen más o menos a 6 meses, ¿vale? Entonces, pues depende un poco el tipo de fondo que sea y sobre todo el sponsor que tengas enfrente, pues vas por un camino o por otro. Obviamente, cuanto más confort le des a la persona que tienes enfrente, pues más barato te va a salir la operación. ujú, muy bien. Oye, Ana, volviendo al mundo bancario, eh, hay una sensación de que quizás se ha perdido agilidad, ¿no? Quizás estamos ante un mercado más regulado. ¿Podrías ahondar un poco este comentario? Bueno, el mercado regulado o la regulación que tienen los bancos siempre es la misma, ¿no? Lo que pasa que cuando hay un nuevo player y a lo mejor es más ágil, ¿no? Entonces, claro, comparando, pues en la financiación bancaria puede tener esta sensación de que es más lenta. Vamos, de mi experiencia, si se presenta una operación bien instrumentada con los datos claros y que se pueda hacer análisis rápido, la banca es rápida contestando. ¿No? Luego estaría el Mm, tema de negociación, pues a lo mejor pues, de la instrumentación de covenants, pero otro tema es cuando a lo mejor se presentan las operaciones y el proyecto se va un poco vistiendo, ¿no? O se va perfeccionando sobre la marcha. Sí que hay un tema pues, de regulación que en este caso la financiación alternativa no tiene, pero esto puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? O sea, depende de cómo lo veas. Al final, la regulación lo que te da es también una seguridad a la hora de instrumentar la operación. Entonces, los plazos, bueno, un poco son los que son. Yo creo que todas las entidades intentan ser bastante, bastante más ágiles, pero a nadie se le escapa que de la cartera que tienes que dar bueno, explicaciones pues, a bastantes organismos, ¿no? que por detrás pues, te pueden preguntar cómo están formalizadas o instrumentalizadas las operaciones. Pero ya ujú. insisto, yo creo que también es la comparación de que puede haber una manera más fácil o más rápida de hacerla, que entonces, bueno, pues a ti te pone un poco con el espejo, ¿no? De que a lo mejor puede ser más lento. Muy bien. Porque mirando el 2024, ¿no? Y también podríamos mirar el 2023, la posición de la banca internacional, también ha disminuido un poco. En prensa especializada, pues hablan de que es una financiación más enfocada a lo que son productos más core o core plus, y como no se han transaccionado tantos, pues de ahí a que su exposición en el mercado
se haya reducido. Ana, ¿nos podrías hablar de diferencias? ¿Por qué diferenciamos entre la banca nacional y en la banca internacional? ¿Es a raíz de que los criterios de admisión son diferentes? ¿Value respecto a cash flow, por ejemplo? Am, en tanto estén amparadas en normativa europea, todos tenemos los mismos criterios, ¿vale? Y el tema de las clasificaciones contables, ¿no? De la consideración de los riesgos, que luego puede tener unas implicaciones en las cuentas de resultados de los bancos, ¿no? Estamos hablando de la clasificación de los famosos stage, pues todo va por capacidad de pago. O sea, el criterio es capacidad de pago. No juega el valor que pueda tener el activo, ¿vale? Entonces, depende de qué tipo de banca extranjera, insisto, si está sometida a regulación europea, pues vamos todos a opinar lo mismo o vamos a analizarlo de la misma manera. El tema está que este valor del activo que se puede ver, de decir, pues es un activo que en poco tiempo puede incrementar el valor, ¿no? Estos activos que pasan de manos, ese tipo de operaciones, pues serían como más consideradas con nuestro criterio más especulativas. En ese tipo de operaciones, la banca nacional pues no entraría con ese criterio de capacidad de pago y de operaciones a medio o largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de cuál es el player, pues esto le puede resultar más o menos fácil de asimilar. Ujú. Muy bien, porque aunque algo has mencionado, Diego, en los términos y condiciones que podemos ver en los diferentes eh, players alternativos, ¿qué términos y condiciones pueden ser diferenciales a los que podemos ver en la banca? ¿Son muy similares? ¿Hay algunos que creas dignos de mención por la gran diferencia? Sí, a ver, aquí siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, siempre hay buenas y malas financiaciones, pero es siempre dependiendo el inversor qué carácter tiene, ¿no? Oye, no, pues yo es que quiero una entrada rápida para salir rápido, es que me quiero quedar con esto a eternum. Hay inversores pues más core que o bien o porque son muy institucionales, no sé, por ejemplo, compañía de seguros o porque, no sé, han vendido una compañía por 500 millones y quiere generar patrimonio para sus nietos, ¿vale? O sea, esto depende un poco el espíritu de quién invierta y para qué, ¿vale? Pero en cuanto a buenas y malas financiaciones, en este caso, por ejemplo, mucho fondo de inversión ahora de los grandes están utilizando bastante la financiación alternativa un poco, pues decir, oye, los precios o los retornos sobre todo que les están exigiendo todavía son altos. Hay en algunas zonas que los precios pues están un poco, no es que estén tensionados, pero para los retornos que quieren ellos tener para su fondo, pues necesitan un poco más de riesgo en este caso. Entonces, pues lo que están optando es por utilizar pues, estos fondos de financiación alternativa pues por ese binomio, ¿no? de apalancamiento coste, ¿vale? Que al fin y al cabo ellos ya lo tienen como muy interiorizado, porque hay incluso algunos de estos sospechosos habituales que tienen la parte deuda y la parte equity dentro del mismo fondo, o sea, no del mismo fondo, pero sí de la misma gestora, y es un idioma que pues, cada vez más está a la orden del día. No descartan, o sea, nosotros, por ejemplo, nos contratan estos fondos para hacer procesos de buscar financiación para ellos y no descartan la deuda bancaria, ni mucho menos. Estarían encantados de hacer la deuda bancaria española o internacional, porque al fin y al cabo saben que los márgenes van a ser más baratos, ¿vale? El problema que hay es que el banco, como bien decía Ana, ¿no? De los planes de negocios a futuro, pues son más conservadores y estas valoraciones eco versus valoraciones RICS, ¿vale? Que al fin y al cabo es ellos en lo que se apalancan, pues hay diferencias, ¿eh? Entonces, claro, esta diferencia, no, yo voy 60% de apalancamiento, hay algún banco, 60% de apalancamiento, pero sobre valoración eco. Por definición, la valoración eco siempre va a salir un poco más baja, ¿no? Entonces, te están dando al fin y al cabo lo mismo, o sea, 50 y algo por ciento, ¿no? de apalancamiento, ¿no? Entonces, a partir de aquí, oye, pues hacia arriba o hacia abajo, o por location, oye, no, es que estamos, obviamente, pues Madrid y Barcelona, ¿no? Pues, oye, pues estamos en tal calle o en tal otra, o pues que esta es otra ciudad que para esta clase de activo está muy bien. O todo lo contrario, pues obviamente, pues cuanto más riesgo e incertidumbre le añadas a la operación,
pues obviamente se traduce en precio, ¿no? También hay otro binomio muy importante que es el tamaño, ¿vale? En este caso, como muchas cosas en la vida, el tamaño en este caso importa. ¿Por qué? Porque cada vez que pasas de ciertos volúmenes de financiación hay mucha más presión para invertir. O sea, muchos de los fondos que pueden bajar mucho los precios tienen tickets mínimos para entrar en las operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay alguna operación que tiene tamaño y es buena, en España no es muy habitual pasar, alimento, 100, 150, 200 millones hacia arriba. Es muy difícil, no suelen ser el día a día, pero bueno, te diría que como en mínimos de 25, 20, 30 hacia arriba ya empieza a haber bastante competencia, incluso entre los fondos, para llevarse el gato al agua, ¿no? Hay muchos casos, pero también otra de lo que está pasando estos últimos meses, pues oye, España normalmente, comparado con otros países, pues no éramos ni mucho menos los mejores. Ahora lo que está pasando es que hay mucho fondo que tiene España sí o sí y quiere invertir ya. O sea, es decir, ¿por qué? Porque comparativamente, pues antes iban o más hacia el norte de Europa o incluso el centro de Europa, y ahora, pues como en algunos otros países, pues en GDP, oye, pues un poco en el futuro, ¿no? De cómo viene el país, pues hay buenas noticias, pues todos quieren venir para aquí. Y esto, al fin y al cabo, lo que crea es bastante presión. Y por último, hay una explicación también a ese ticket mínimo, y es que muchos de los fondos de los que están poniendo márgenes muy bajos, ellos lo que hacen, esto es muy financiero, pero esto es lo que hacen ellos por arriba, se llama el back leverage, es decir, ellos como que hacen un préstamo del préstamo que están dando. O sea, ellos cuando prestan, crean, es un activo, un préstamo es un activo financiero en este caso, pues hay grandes bancos que lo que están haciendo es apalancar esos préstamos, ¿vale? Y al fin y al cabo es un poco lo mismo que el que invierte yo sé, en equity para hacer un edificio, ¿no? Y él se apalanca, o sea, pide un préstamo para que le mejoren los retornos. Pues al lender, en este caso, el que presta el dinero también se apalanca arriba, y al fin y al cabo esto lo que está pasando es que les ayude a ser más competitivos en cuanto a los márgenes. Y aquí ya está habiendo mucha presión. Y de ahí, y por eso viene lo de los tickets mínimos, principalmente. Ujú. Porque estas estructuras tan sofisticadas, el back leverage, entiendo que es para inversor muy sofisticado, ¿no? Sí, porque son estructuras muy complejas, se lo dan a, no sé, muy poca gente o muy poca gestora, tienen que ser grandes, tienen que tener volumen, tienen que estar aprobados. Normalmente, pues, los bancos que dan dinero para back leverage suelen ser bancos de los internacionales, pero de los grandes encima. Entonces, claro, además también pasa que, claro, que tenemos, o sea, lo que tenemos normalmente delante de la mesa cuando vienen a prestar los equipos gestores de deuda suelen ser como el equity. O sea, suelen ser equipos muy pequeños. Es decir, también el volumen, pues ostras, trabajas no igual, pero más o menos lo mismo, una operación de 15 millones que de 150, y claro, ellos lo que ganan no tiene nada que ver, ¿no? Es el kit de mucha de la gente. Entonces, claro, cuando te vienen los bancos grandes y les dan back leverage, es que claro, es que van por otros derroteros. Ujú. Sí. Entonces, has hablado también de no solo de precios, sino también de rentabilidades y del atractivo que hoy pues, puede tener España. ¿Eh? El tema es cómo se está invirtiendo. Estos inversores institucionales lo hacen vía equity o vía deuda con el objetivo de obtener mayor rentabilidad sobre un mismo subyacente. Yo creo que obviamente, pues cada gestor, ¿no? Pues hará una estrategia. Si tiene equity, pues el equipo de equity tirará millas para hacer equity, y el equipo de deuda tirará millas para hacer la deuda, ¿vale? Entonces, aquí sí que veo mucha diferencia. O sea, nosotros con bastante regularidad vamos a Londres. Al fin y al cabo, el mayor número de lenders por metro cuadrado, al menos en Europa, es donde están, ¿vale? Y la verdad es que súper accesibles y muy bien. Entonces, básicamente ellos dicen lo mismo, o sea, es decir, quiero estar en España sí o sí. Algunos ya tienen alguna posición y es que quieren todavía más porque hay tanta incertidumbre
en otros países, y cuando ves las métricas de España, pues es que no es como decimos, ¿no? Es un no-brainer, ¿no? Luego pues vemos un poco más de inestabilidad en otros países en cuanto a crecimiento, en cuanto también a la clase de activos siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, pues no sé, ejemplo, Centro Europa, o Alemania o el país que sea, se apalancaban mucho los activos, ¿no? Unos márgenes muy bajos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la seguridad que tenían era muy grande. Entonces, claro, al crecer básicamente los tipos, claro, es que hay algunos activos que están totalmente debajo del agua y hay grandes problemas. Entonces, esto pues ha generado un poco de controversia. Aquí, un poco porque, bueno, se han hecho bien los deberes. Yo siempre digo lo mismo, sí, le hemos querido hacer bien los deberes, pero tampoco no nos han dejado esta vez hacerlo mal, ¿no? Como pues, igual en la crisis, ¿no? Anterior, bueno, pues te dejaban un poco más de manga ancha y por esa razón acabamos como acabamos, ¿no? Aquí en esta vez hemos salido beneficiados, pero un poco ¿no? Porque aprendimos mucho hace 15 años. Ya, acabas de decir algo muy interesante, ¿no? Que al final es hablar sobre el pasado, ¿no? La banca sí que efectivamente pues tiene un pasado muy reciente, donde se llegó a convertir en una de las principales inmobiliarias del mercado, y quizá estos nuevos productos o nuevos lenders, pues esto no lo han vivido, ¿no? Y es algo que tienen que aprender también con el tiempo. Pero volviendo con el tema del apetito, ¿no? Leía en prensa especializada que para los próximos 3 años se espera o se necesitan alrededor de 72 billones para financiar, ¿eh? Esto incluido el mundo promotor, que si lo sacásemos, pues quedaría en 56 billones. Esto entre nueva inversión y refinanciaciones. Actualmente la banca tiene 35 billones en libros. Es un importe muy parecido a los que mantuvo el año pasado, en el 23, mejor dicho. Vemos que si la banca, según estos datos de las consultoras inmobiliarias, ha financiado en el último año esos 6,8 billones y que en libros sigue manteniendo una posición muy similar, de 35 billones. Ana, este apetito, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Está la banca financiando lo que amortiza? Sí, bueno, básicamente venimos de lo acabas de comentar tú ahora, ¿no? Venimos de un expertise malo, ¿no? La experiencia, ¿no? De echar la vista atrás, pues mercados muy alegres, ¿no? Y operaciones, pues a lo mejor con un nivel de riesgo, pues no muy bien valorado, pues cuando el mercado se tuerce, pues hay problemas, ¿no? Y no tenemos en nuestro ánimo no está ser tenedores de nada, ¿no? Y la experiencia además ha sido que cuando nos hemos tenido que quedar pisos y hoteles y naves industriales y tal, no es lo nuestro, con lo cual no lo hacemos bien, entonces esto acaba pasando a unas carteras, entonces hay todo el mercado de distress y tal. Pero sí que últimamente, hasta que no se viese, ¿no? Un poco que ahí está el punto de inflexión, sí, se podía considerar que en los últimos años, ¿no? Los niveles de amortización, ¿no? Las nuevas operaciones cubrían los niveles de amortización. Con lo cual las carteras son bastante planas, ¿no? En este sentido. Yo creo que está un poco el posicionamiento este de ayuda, ¿no? En el entorno macroeconómico, ayuda también pues los balances saneados de los bancos, ¿no? Venimos de unos años con unos, ¿no? Pues todos los dos últimos de unos resultados realmente extraordinarios. Esto va a hacer que se replanteen portfolios y que se replanteen también apetitos en función de la fortaleza de los balances, que sin duda está al alza. Ujú. Viendo bueno, esta rigidez o este aprendizaje que ha tenido la banca, exige por su parte una serie de términos y condiciones, unas garantías, para Ujú. analizar no solo el nivel crediticio del proyecto, sino también del propio activo.
sponsor, perdón. Diego, respecto a, a las garantías y plazos que suelen dar o suelen darse en la financiación alternativa, ¿qué nos podrías decir? En plazos difieren mucho de los de la banca y en términos de covenants, de garantías, ¿hay alguno extraordinario o que se añada o que se quite? Vale, en cuanto a plazos, obviamente hay dos mundos, ¿no? Como os he dicho, o sea, activo estabilizado o activo por estabilizar, ¿vale? Normalmente los activos estabilizados en cuanto a términos de timing son muy similares, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? 5, 10, 15 o más, ¿vale? O sea, en eso, la verdad es que ahí sí que estamos viendo alguna diferencia en cuanto a plazos, o sea, de tiempo. Luego, sí que es cierto que los que están por estabilizar, pues normalmente ellos, al fin y al cabo, el dinero value add, ¿no? En el mundo de la deuda va de la mano con el equity value add, o sea, es decir, ellos tienen que entrar y salir. ¿Cuándo? Pues cuanto antes. ¿Y cuántos antes? Pues ostras, cuando pues es un activo que tiene que generar un cash flow, pues cuando esté lo más estabilizado posible, o que venga algún comprador o lo que sea. Y si es un activo, pues, por ejemplo, pues un build to sell, ¿no? Pues oye, pues hay que, pues cuanto antes acabará la obra y se intentará vender pues los pisos lo antes posible para generar en este caso, aunque sea el mismo retorno, ¿no? Pero si el retorno es antes, como bien sabéis, pues la TIR será superior, ¿no? Que es también el binomio de la rentabilidad y la TIR de cada fondo en este caso. Pero ajustando esos plazos, entiendo yo, obviamente, por la tipología de proyecto en el cual nos encontramos, podemos entender que en general, pues quizá sí que va a plazos, también por filosofía de negocios más cortos, lo que es la financiación alternativa que la bancaria, ¿no? Que entiendo yo, Ana, que la visión es más patrimonialista en cuanto a y ahí que se traduzca en los plazos de los préstamos que se puedan llegar a conceder. Sí, totalmente. Además, el enfoque últimamente ya es de la capacidad de pago que tenga el activo, ¿no? O sea, conociendo la capacidad que tiene de generar, y hablamos de plazos subyacentes, ¿no? Plazos teóricos. Es decir, pues bueno, este activo se repagaría pues en 20 años, o se pagaría en 15, o se pagaría. Y luego ya puedes hacer las estructuras internas que quieras siempre que el plazo este subyacente se respete, ¿no? Entonces, bueno, sí. Esto quizás casa más con este tema de patrimonialista, o de activos estables, ¿no? Sí, la idea es, aunque el activo fuese bueno, también se puede subrogar, ¿eh? Es decir, tú le estás dando una financiación, el activo es suficientemente bueno y el siguiente que venga a adquirir el activo, pues se posiciona en la misma deuda y sigue con el préstamo, ¿no? Pero la idea sería una financiación para ese activo. Entonces, quien esté de sponsor, quien esté de propietario, pues dará un poco más. Igual, ¿no? Que es un poco la diferencia entre financiar un activo con esas expectativas de valor para salirte pronto, para que luego vuelva a estar en el mercado y entonces se genere otro tipo de operación, ¿no? Yo creo que las operaciones en banca suelen ser operaciones estables ligadas a la estabilidad del activo. Y luego ya pasarán cosas en cuanto a la propiedad, ¿no? Respecto al otro tema, al otro esquema, ¿no? Que sería más, pues veamos cuánto crece el activo, ¿no? Y cuántas veces cambiar de mano y entramos ahí a financiar cada vez que haya una transacción. Ujú. Teniendo muy, muy claro el tema de los plazos y de las diferentes visiones en cada una de estas dos visiones de financiamiento, también me gustaría hablar de lo que es el apalancamiento, ¿eh? Si en plazo en la banca pues tiene una visión más patrimonialista, en lo que es el apalancamiento difieren mucho, mucho unos con otros. En general, lo que se viene a decir es que pues quizás los apalancamientos ahora no son como los de antes. No sé si son como los de antes, lo que pasa que con esta filosofía de estabilidad, ¿no? Un poco lo que se quiere es huir de apalancamientos excesivamente altos, con esa idea de que sea el banco con su financiación el que esté ligado a la performance del activo, ¿no? Entonces, lo que se busca, y todas las operaciones cuando se están haciendo estructuras,
se busca esta figura del equity first, ¿vale? De decir, oye, la parte de deuda que está poniendo pues la propiedad se pone en el momento inicial y luego ya se complementa con la financiación bancaria y luego ya se pone la estructura, ¿no? Y se quiere que esos compromisos pues sean relevantes. Por ejemplo, no gusta tampoco cuando se reapalancan los activos pues para cobrar la parte del equity, ¿no? O sea, yo creo que es un poco es esa filosofía de, oye, vamos, son estructuras estables, vamos juntos, hay un porcentaje que se hace mediante financiación bancaria y un porcentaje que se hace mediante equity y esto es a medio largo plazo. Esos son el tipo de estructuras que se buscan en la financiación bancaria. Y lo que no tiene esta filosofía o este objetivo es donde, bueno, a mi entender, es donde entra la financiación alternativa y es ahí donde los porcentajes pueden variar en función de la evolución del mercado, ¿no? O sea, al final, entonces al principio de este 68 de financiación bancaria y el resto se considera complementario, ¿no? Por financiación alternativa, en función de cómo evolucione el mercado, ¿no? Y lo agresivos que sean las estructuras o la velocidad de las transacciones, pues la financiación alternativa tiene más peso, más cabida. Mm. Porque si esto es así, Diego, podemos decir que la financiación alternativa viene a cubrir donde no llega la banca. Sí, o sea, la respuesta corta y rápida es sí, ¿vale? Muchas veces yo creo que también viene un mundo que ha habido alguna operación ya, pero seguramente acabará habiendo alguna más en breve, es algunos matrimonios, ¿no? Entre banco y fondo, ¿no? Al fin y al cabo hay algunos activos, incluso estabilizados, que por el motivo que sea, por localización o porque, no lo sé, son activos que están todavía, ¿no? En ese ramp-up de ingresos que tienen que todavía por estabilizarse, etcétera, etcétera. Y estamos justo en un caso de, oye, pues del apalancamiento cero al 40%, el banco está cómodo, ¿vale? Porque al fin y al cabo es muy defensivo, ¿vale? Ellos pues se quedan en ese primer rango, ¿no? del activo, de la deuda, ¿vale? Entonces, están viniendo muchos fondos ya con precios de los baratos, ¿vale? Porque si no, los números no salen, pero oye, pues ellos entre ese 40% y 60%, ¿no? de la operación también están cómodos, se ponen como segunda hipoteca por encima, siempre que obviamente el banco esté de acuerdo y porque ya es un matrimonio que tiene que funcionar desde el minuto cero, ¿no? Y hay, bueno, pues unas cláusulas, o sea, esto es como capitulaciones matrimoniales cuando te casas, ¿no? Haciendo el símil es exactamente igual, ¿vale? O sea, es decir, siempre tiene que haber unas reglas de convivencia entre ellos. Si hay problemas, pues obviamente el primero que va a cobrar siempre va a ser el banco y luego pues el que esté por encima. Eh, pero bueno, según los tipos de sponsors, sobre todo los grandes, cuando hay mucho volumen, eh, cada vez más creo que va a haber este tipo de operaciones, porque están en ese gris de que por ticket no hay problema, porque los dos podrían, sino porque luego si no los bancos pues acabarán sindicando y a lo mejor el fondo pues incluso también, pero es ese binomio de riesgo-rentabilidad, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor al 65% el banco nunca va a llegar, el fondo va a estar cómodo, pero por ejemplo el fondo pues a lo mejor nunca va a bajar a 300 puntos básicos de margen, ¿no? Entonces, pues oye, pues viviendo con esos márgenes entre las dos capas, pues el famoso blended, ¿no? La media de los dos préstamos, pues le da un retorno o un precio al cliente, oye, pues que es atractivo. Y hay alguna operación que se ha hecho en el pasado ya aquí en España para pues, uno de los fondos más grandes del mundo y creemos que es algo que va a seguir evolucionando. Ujú. Muy bien. Hoy hemos hablado de lo que es el mundo bancario, diferenciando lo que es banca nacional de banca internacional. Hemos empezado a ahondar en el mundo alternativo, donde principalmente hemos hablado de los fondos de deuda.
Pero Diego, ¿tú nos podrías decir algo acerca de estos nuevos tipos, de la introducción de la tecnología en el mundo de la financiación, donde aparecen aquí personajes como pueden ser las fintech, blockchains, la tokenización, el crowdfunding? ¿Qué nos podrías decir? ¿Son players muy embrionarios? ¿Ya están funcionando? Hay algunos que yo ya me quito el sombrero, la verdad. O sea, están en unos niveles de deuda, ¿no? En cuanto a under management, ¿no? Que se van gestionando, que la verdad es que es alucinante. Sobre todo en el crowdfunding, ¿no? Me refiero. Ellos yo creo que han detectado han detectado como dos palancas muy fuertes. Una es, pues a lo mejor, el exceso de liquidez, ¿no? De algunos pequeños inversores, que oye, pues da igual, es que desde 1.000 euros o desde 500 euros me parece que es el ticket mínimo. Los retornos, por la verdad, es que no están nada mal, ¿vale? Y las gestoras han dicho, ostras, hay como unos tickets medios de, por invento, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones, que haya el banco por riesgo no entra, por definición, en algunos de estos proyectos, y estos fondos de financiación alternativa de los que estamos más acostumbrados, pues no bajan tan abajo, ¿no? Pues ahí hay como una demanda insatisfecha, y yo creo que han sido muy hábiles detectándola y creando un producto jolín, les está funcionando genial. Hay dos o tres plataformas de crowdfunding bastante activas en España, y una de ellas bastante grande. Hay otra también que viene de Francia en este caso, que han abierto en España plataforma y también, o sea, están levantando dinero por un tubo. Al fin y al cabo, ellos el riesgo, entre comillas, se lo pasan al inversor, ¿no? Que tienen delante, que a veces pues esto es como cuando alguien compra un activo, nunca sabe si ha sobrepagado precio porque sabe más o porque sabe menos, ¿no? O sea, esto es un binomio que nunca sabes, o porque solo se fija la rentabilidad y bueno, son más adversos al riesgo, y a lo mejor pues perder 500 o 1.000 euros pues no les va a mover mucho la aguja, pero bueno, pues si viene ese retorno, ¿no? Y tiene pues un portfolio de deuda dentro de esa compañía, pues oye, pues ni tan mal. Y luego, claro, las gestoras, pues aparte de, bueno, pues gestionar todo el préstamo, etcétera, etcétera, pues esas comisiones de apertura pues son mayores que cualquier otro banco o entidad, porque es su fee, ¿no? O sea, es el precio que gana al minuto cero. Luego, hablabas de la tokenización. Yo creo que es algo que lleva mucho tiempo sonando, ¿vale? Yo creo que va a llegar y va a llegar fuerte, pero bueno, es como, ¿no? Cuando se inventan algo, ¿no? El hype, ¿no? Sube mucho, luego baja y luego empieza a subir. Y yo creo que ya van a empezar a ver alguna gestora potente para tokenizar la deuda, ¿no? De algunos activos, y tener pues ese activo, ¿no? En cuanto al blockchain. Pero la verdad es que en este caso no soy para nada experto, pero yo creo que en los próximos años se llevarán no sé qué parte del pastel, pero yo creo que llegarán para quedarse. Muy bien, muy bien. Pues oye, yo creo que antes de pasar a las preguntas, que algunas ya se nos han hecho llegar, lo que quería es hacer una pequeña cuña. Hoy estamos hablando del mundo de la financiación. Lo que estamos aquí es compartiendo muchísimas ideas desde la Barcelona Finance School, y recordaros que este tema, como es la financiación, unido a la inversión, pues tenemos un programa, un Executive Program, que empezará el 25 de abril. El título del Executive Program es, Financiación e Inversión en Real Estate. Estará compuesto de 15 módulos diferentes, donde se recoge todo lo necesario para poder analizar, estructurar y ejecutar una inversión y una financiación inmobiliaria. Esto tendrá una duración de 60 horas, unos dos meses, y que el objetivo final es el llegar a la teoría a través de la práctica. Esto, al final, la cuna de todo será la modelización. Aprenderemos a modelizar
pero para una buena modelización necesitas toda una serie de inputs que vendrán por el conocimiento del propio mercado, por el saber estructurar todo esto que hoy nos estaban explicando tanto Ana como Diego, que es el mundo de la financiación, todos los inputs que extraemos de las correspondientes due diligence, fiscalidad y el famoso ESG que hoy está en boca de todos. Dicho esto, pasamos a las preguntas. Veo que hay algunas que me han pasado por un canal privado y otras que tenemos aquí expuestas. La primera es de Jesús y nos viene a decir, eh, Ana, esta creo que es para ti. Me gustaría que me pudieran tratar qué opciones tienen los promotores para conseguir líneas de avales para garantizar las entregas a cuentas de los compradores si deciden optar por la financiación alternativa. Si se están financiando a través de financiación alternativa, ¿tienen acceso a estas líneas de avales? Bueno, yo creo que aquí retomamos el comentario último que ha hecho Diego, ¿no? Cuando hablaba de estos matrimonios así un poco de conveniencia. Entonces, seguramente llegará el momento en que tengamos esas promociones con ese mix de financiación y entonces un producto tan bancario como el del aval, pues lo hará el banco y la financiación será compartida. Es cierto que ahora en estos momentos lo que se hace es que se tiene que financiar todo el paquete, es decir, tú estás financiando la obra, entonces también pues tienes la parte de avales porque estás considerando todo ese riesgo en un conjunto, ¿no? Y da igual que tengas las entregas a cuenta y se utilicen para la promoción, que tú hayas dado el aval y anticipes el dinero, esto da lo mismo. Entonces, sí, tradicionalmente era un paquete que era bastante cerrado, pero se ven operaciones que se van abriendo y ¿por qué no? El banco podría tener los avales y la financiación estar con otras estructuras y por otro lado. Ujú. Esto a mí me da pie esta pregunta y esta respuesta a hacer una pregunta propia, que vendría a ser el si nos vamos a encontrar, si estamos frente a una más que colaboración necesaria entre lo que es financiación bancaria y alternativa o no, o van a ser más bien competidores. Y si hay colaboración, ¿dónde están hoy los miedos de la banca para poder colaborar en préstamos, por ejemplo, sindicados con financiaciones alternativas? Yo creo que que hay que entenderse, ¿no? O sea, al final estás en un mercado, y lo hemos dicho al principio de este webinar, ¿eh? Yo creo que lo más importante y desde el punto de vista del banco es esa especialización, ¿no? Y al final lo que tú estás financiando, aquí no, aquí la financiación del sector inmobiliario no es un commodity, ¿eh? No vas y está allí, o sea, siempre son estructuras muy ad hoc al proyecto de lo que estás financiando, con lo cual esa especialización va a hacer que ese traje a medida tenga tantos componentes como sean necesarios. Y entonces eso los va a dar la banca o los van a dar los fondos o se van a dar estas alianzas. No sé, está un poco por ver, ¿no? Pero yo creo que la idea es entenderse y buscar el mejor programa de financiación para un activo concreto y mientras más partícipes de confianza, ¿eh? O sea, yo creo que, por ejemplo, es el tema de los sindicados o compartir financiaciones, te miras mucho con quién estás y al final siempre hay personas, ¿eh? O sea, tú al final cuando estás hablando de un sindicado con los diferentes bancos y tal, cuando nos sentamos a la mesa nos conocemos todos, porque el mundo este es bastante pequeño. Y también va a pasar un poco lo mismo con las gestoras y con los fondos. Al final siempre estamos relacionados las mismas personas. Entonces también es un tema de confianza, ¿no? De una manera de trabajar, de ser serio. Bueno, lo elemental en lo que es el mundo de negocios, pero aplicado a compartir operaciones, vamos. Muy bien. Muchas gracias. No, aquí tenemos otra pregunta que creo que va más encaminada a ti, Diego, y dice lo siguiente. Y sobre los mercados de capitales, ¿en qué punto es adecuado que una empresa acuda a esta vía de financiación? Es lo que he dicho antes. ¿En qué punto es adecuado? Bueno, pues cuando quieras un poco más de apalancamiento o una estructura de amortización diferente, o no amortización, por así decirlo. O sea,
los famosos préstamos bullet pues no sé, en Londres están a la orden del día y aquí pues la bala le da más de uno en la cabeza, ¿no? O sea, es decir, no lo van a aceptar prácticamente nunca, ¿no? O te lo maquillan, oye, no, en vez de 5 años bullet te hago un préstamo a 7 años, pero los primeros 5 no amortizas y los siguientes 2 ya te tengo que poner a... Bueno, hay maneras, ¿no? de hacerlo, pero sí, si no es el problema la amortización, pues suele ser el apalancamiento. Pongo ejemplos ahora mismo encima de la mesa, pues no sé, pues uno de los proyectos que tenemos, pues por muchas circunstancias el inversor pues no quiere poner más equity y oye, pues está dispuesto a sobrepagar la deuda y le estamos poniendo un 85%, ¿no? de deuda encima de la mesa, que a priori es muchísimo, pero como está comprando también y va a generar un activo que, oye, pues hay mucho margen, pues se pueden permitir ese tipo de estructuras, porque antes hablaba y nos hemos quedado a medias que no te contesta con las garantías. Estos tipos de fondos suelen pedir más garantías que un banco, ¿no? O sea, un banco, pues, aparte de la garantía inmobiliaria, lo que te va a decir es que, oye, no te dejo pignorar las acciones, pero yo no te las pignoro, ¿no? O sea, es decir, pues el fondo ya a minuto cero ya te está pignorando las acciones o algún tipo de estructura diferente o también es verdad que son mucho, ¿no? Y eso algún banco también es, oye, equity in, ¿no? O sea, es decir, oye, el dinero, el día uno, hasta que tú no pongas todo el equity que viene en la operación, yo no te doy el siguiente euro, ¿no? Hay otros que no, hay otros que, oye, pues pueden ir más, en este caso, par y paso, ¿no? Vamos, oye, pues ese 70, 80 o 60, lo que sea, oye, pues siempre en esas disposiciones, pues tú pones tu parte, yo pongo mi parte. Depende siempre las necesidades en este caso del promotor o del inversor o de lo que sea, ¿no? Ana también explicaba tema avales. Pues claro, hay fondos que yo he puesto term sheets encima de la mesa que no quieren, les da igual tener preventa, o sea, no, si tuvieran mejor, pero si no tienen, pues como están cobrando más, pues es un riesgo que asumen, ¿no? O sea, es algo que se creen ya el proyecto, igual que el promotor, y lo aceptan. Aunque el promotor tenga previsto hacer una línea de avales o un seguro de caución o lo que sea, ellos te van a montar la estructura como si ellos te dieran todo el capital que necesitas en cuanto a deuda. Que luego te la van a dejar utilizar esos pagos a cuenta, ¿no? Para financiarte, sí, te van a dejar utilizar. Pero si por el caso se te alarga, ¿no? Eso se te hace un poco bola, ¿no? Las ventas y, oye, pues por lo que sea, se retrasan un poco. El fondo ya tienes, es que ya lo tienes negociado desde el minuto cero. O sea, te va a ir dando las disposiciones que hagan falta. Que a veces al revés no están así, ¿no? Pero en este caso es así. Luego, en cuanto a la banca en general suele estar más encima del inversor y el fondo, pues al final es un tema de recursos, ¿no? Y de equipo, como tampoco son muchísimos y algunos que, no sé, hay fondos con oficina en España que son 3 personas y gestionan 2 billion. O sea, es que no llegan, por definición. Que te ponen un project monitoring, da igual, el banco te lo va a poner, pero el día a día te dejan bastante más libre, entre comillas, ¿no? O con más soltura, que bueno, pues obviamente si hay problemas van a estar en la puerta al día siguiente, pero no están tan encima del inversor en este caso. Ujú. Muy bien. Luego tenemos 2 preguntas más. Esta yo creo que se la dirigiría a Ana. Y dice lo siguiente. ¿Consideráis que podría ser mucho más atractivo para el banco o tercero entrar a financiar la compra de grandes portfolios de deuda, NPLs secure, oversecure, en caso de que el portfolio tenga un LTV, un LTV medio del 60%? Yo creo que la pregunta es interesante y clara. Y luego te dice, sin componerse el portfolio de posiciones unsecure y por tanto existiendo esa tranquilidad respecto del colateral. ¿Qué opinas, Ana, al respecto? ¿Financiación de carteras, NPLs? La financiación de carteras, al final, buscar qué activos son, ¿no? O sea, el análisis, ¿no? Tal como el enfoque que se hace que sea bastante laborioso.
En este mundo no se puede decir que no a nada, ¿no? Pero yo creo que estamos bastante más cómodos financiando pues operación por operación y que sean grandes y constituir tu propio portfolio, a no que venga un portfolio que luego le tengas que poner financiación, ¿no? Yo creo que hoy en día, pues bueno, por lo menos, y te hablo pues un poco de mi casa, ¿no? No sé cómo están el resto preparados para hacer esto, pero de lo que se trata son de estas operaciones. Además, una cartera también va asociada, ¿no? Con un tipo de estrategia, ¿no? Bueno, yo creo que es un tipo de operación a financiar que en estos momentos, pues, bueno, sería un poco pasapalabra, ¿no? Ujú. Si te la ofrecen. Muy bien. Y luego, por último, se replica la misma pregunta que hacíamos anteriormente respecto a los avales, pero esta vez te la dirigen a ti, Diego, ya que querrían saber el punto de vista de la financiación alternativa, ¿vale? Vuelvo a leértelo. En el caso de que una promoción se financie con financiación alternativa, ¿qué opciones tienen los promotores para conseguir líneas de avales para garantizar las entregas a cuenta de los compradores? ¿Mm? Es lo que he dicho. Dejando de lado lo que es la financiación bancaria. Pues la línea de avales te la puede hacer Ana en su banco o cualquier otro banco o irte a compañías de seguros de caución, ¿no? En este caso, eh, Ujú, hay algunos bancos que ya las aceptan también, ¿vale? Al fin y al cabo, claro, una línea de avales como que se va siempre repitiendo el interés, ¿vale? O sea, y siempre hay, pues, durante el tiempo que estén esos avales activos, pues hay que ir pagándolos, ¿vale? Y lo bueno en este caso, pues depende de la promoción, depende muchas cosas, no es o blanco o negro, pues cuando son estos seguros suele ser un pago y ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay promotores que, como digo yo, incluso nosotros también asesoramos en deuda bancaria, pues lo intentan hasta la saciedad de poner la caución y hay a veces, pues como decía Ana, que o coges el paquete completo o no hay deal, ¿no? Y bueno, pues esto es como siempre, un binomio de precio. Si están dando unos tipos muy buenos o unas condiciones muy buenas, pues nos van a hacer los avales. Y si estás igual que otro que ya pueden no hacer avales, pues bueno, se van a ir así. Y es un poco el mercado se irá autorregulando. muy bien. Pues oye, ya no tenemos más preguntas. Yo creo que el tiempo ya está también vencido. Yo creo que como conclusiones, la verdad es que hemos compartido muchas ideas, todas ellas muy interesantes y muy constructivas. Yo creo que al final, como conclusión al webinar de hoy, pues lo que está claro es que el mercado inmobiliario está en continua evolución, que los lenders, que los financiadores no son ajenos a este cambio y también se están eh, reinventando. Nos han hablado que de la banca, desde la banca, pues la especialización ya es un grado y que están saliendo nuevos lenders para cubrir aquellos, aquellos nichos, ya sean por tipología de activo o por tipo de proyecto, pues no llega a la banca y están financiando otra serie de players, que cada uno está encontrando su nicho de financiación y que la tendencia es de próxima colaboración. No solo que cada uno pues llegue a financiar ese nicho de mercado, sino que se encontrarán para financiar conjuntamente estructuras mucho más complejas y requeridas por el mercado. Dicho esto, agradeceros a todos la presencia, no solo a nuestros invitados y ponentes Diego y Ana, sino a todos los asistentes a este webinar. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.